Jóvenes, buen día. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día viernes de la semana número 8. Bien, vamos a tratar en primer lugar todo lo que les he dicho hace un momento, bueno, previo a la grabación, que vamos a ver todo lo que es el funcionamiento de una empresa, cómo funciona, cuando hace su estructura, para nosotros poder, a raíz de esa base, poder nosotros poder entender la organización cómo funciona y a partir de esa base poder luego modelar, ¿no? Entonces vamos a ver con respecto a una organización, su definición, la estructura, los niveles, ¿no? Cómo se ve una estructura antes y después, ¿no? Tal vez funcional o por procesos, ¿no? Vamos a ver ello, nivel de una organización, vamos a ver, ¿no? Y luego los procesos del negocio, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si hay tiempo, podemos entrar a ver lo que es una gráfica, pero no, vamos a ver un gráfico, pero no lo vamos a graficar, si eso ya lo hacemos el día que corresponde a la siguiente semana. Bien, entonces voy a desactivar cámara. Disculpen, ya, entonces voy a compartirles pantalla. Dejar de compartir un ratito. A ver, compartir pantalla. Ahora sí. Ya, bien. Entonces, vamos a ver entonces la organización y procesos del negocio, ¿ya? Para poder entender y poder luego tener una visión más clara de cómo modelar. Bien. Las organizaciones se estructuran miren, la forma de ver las organizaciones o cómo se estructuran son de dos formas, jerárquicas y horizontales. ¿Ya? La clásica o antigua es la jerárquica. Son organizaciones en las cuales están claramente definidas sus funciones de cada área, ¿no? Bueno, todas tienen eso, pero cada una se preocupa por lograr sus objetivos de manera individual en una estructura jerárquica. Entonces tenemos organizaciones funcionales. Y también adicionalmente tenemos estructuras cuya organización es horizontal. Son ya estructuras modernas en las cuales se ve por procesos de negocio y ya no como organizaciones funcionales. Lo vamos a entender más adelante. Bien. Vamos a ver dentro de una organización cuál es su definición, la estructura y los niveles que podemos hallar o ver o visualizar en una organización. En primer lugar, ¿qué entendemos por organización? ¿No? Ustedes siempre escuchan, a veces en las noticias, ¿no? La organización criminal, los cuellos blancos de la corrupción, o la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Cuando hablamos de organización, hablamos de un conjunto de personas o un conjunto de entidades, ¿no es cierto?, que funcionan para un determinado fin, que tienen un objetivo común, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, entre comillas también, ojo. Por ejemplo, la OMS, ¿cuál es su función o cuál es su fin? ¿No? Velar por la salud mundial, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la función de una organización criminal? Unirse a estas personas que tienen un fin común en el cual es delinquir para obtener dinero, ¿no? De manera ilícita, ¿no? Entonces, eso es una organización. Pero veamos la definición que tenemos. Una organización es una asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función a determinados fines. Eso es una organización. Muy bien. Ahora, en una organización está formada o está normado por unas reglas, ¿no es cierto?, para que funcionen dichas actividades y estas actividades también interactúan personas y recursos, ¿no? En una organización tenemos entradas y tenemos salidas en una organización tenemos entradas y también tenemos salidas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un bufete de abogados ¿no? O un estudio de abogados, ¿no es cierto?
Ellos dan un bien o un servicio. Si hablamos, por ejemplo, de un bufete de abogados, o sea, de un estudio de abogados, tú te vas, pides sus servicios y obtienes el servicio. Y bueno, ya te lo dije. Por ejemplo, un bufete de abogados, tú obtienes de esa organización servicios, ¿no es cierto? Pero si te vas tú a una mueblería y le das el diseño del ropero que quieres que te hagan, tú obtienes un bien, ¿no es cierto? Entonces, de una organización, de una empresa, de un negocio, obtienes o un bien u obtienes un servicio, ¿cierto? Muy bien. Si tú llevas tu laptop a que te la reparen, obtienes un servicio. Si tú vas a una tienda a comprar un televisor, obtienes un bien. Bendita bulla. Entonces dice, una organización, adicionalmente, es un sistema compuesto por un conjunto de personas, actividades y recursos, personas, actividades y recursos, distribuidos de alguna forma con arreglo a ciertas normas o reglas de división del trabajo y comunicación. Interactúan para producir o bienes o para producir servicios. Bueno, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Excelente. Bien. Ahora, la estructura de una organización es de dos formas. Lo vimos al inicio. O es funcional, en la cual está claramente delimitada sus funciones de cada área del negocio, de la empresa, de lo que fue. Pero cada estructura funcional se preocupa única y exclusivamente de sus competencias, de lo que ellos tienen que hacer y nada más. Ellos logran sus objetivos, bacán. El de acá no logró sus objetivos, al de acá no le atañe, ni el de acá tampoco. En una estructura de organización visualizada de manera por procesos, se funciona de manera horizontal. Claro, cada uno tiene su funcionalidad, pero se fusiona o se trabaja de manera organizada en el sentido de que se ve como un todo, en el sentido de que para que logren los objetivos generales de arriba, ¿no? Tienen vinculación cada una de estas áreas, tienen vinculación, se preocupan para que todos a la vez logren los objetivos generales y puedan crecer, ¿no es cierto? Entonces, una organización moderna por procesos es mejor que una clásica funcional. Vamos a ver algunos detalles al respecto. Por ejemplo, acá tenemos una estructura de una organización, ¿no es cierto?, de enfoque funcional. Tenemos el gerente, el área de investigación, investigación y desarrollo, producción, finanzas y ventas. Bueno, acá lo escribí mal, disculpe. ¿Ya? Dice, el enfoque funcional, cada función busca optimizar sus propias tareas incluso a costa del rendimiento global de la organización. O sea, por ejemplo, esta área, con tal de obtener o lograr sus objetivos de área, no le importa si le quita recursos al de acá o al de acá, con tal de él lograr sus objetivos. Dice, cada función busca optimizar sus propias tareas incluso a costa del rendimiento global de la organización. Su foco de análisis es la tarea o función. Se orienta al interior de la organización y tiene una visión fragmentada, ¿no es cierto? Segmentada. Cada uno ve solamente su área y no ve como un todo. No tiene un enfoque holístico. Ahora, dentro de una estructura o de un enfoque de procesos, la visión es horizontal. No es jerárquica. Acá sí es horizontal. Se rompen las barreras funcionales por medio de las cuales se producen los productos y o servicios. Acá el enfoque es satisfacción al cliente. Su foco de análisis es el proceso, su objetivo es la mejora de los procesos. Se orienta esencialmente al cliente y tiene una visión global, holística, como un todo, ¿no? Entonces, esta es una visión moderna. Antes simplemente te interesabas, como decir, solamente en el objetivo de cada área y vender, 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 pero sin ver las necesidades reales del cliente, ¿no? En el caso del enfoque de procesos, el bien, bueno, se busca, en sí, lo principal se busca la satisfacción del cliente. Bien.
Ahora, vamos a ver los niveles en una organización. ¿Ya? Vamos a ver los niveles en una organización. Tenemos nivel estratégico, ¿ya? Haga un ratito, por favor, disculpe un ratito, denme un minutito. A ver un ratito. Ya, disculpen, y ahora sí. Bien, entonces, es que estaba viendo unas que están incompletas, esta está más completa. Ya, ahora, dentro de los niveles de una organización, partimos de una estructura piramidal, ¿no es cierto? Donde tenemos en la parte superior el nivel estratégico, donde se toman las decisiones, y al final está el nivel operativo, en la base de la pirámide. Pero vamos analizando desde abajo hacia arriba, ¿ya? Donde en el nivel operativo tenemos, en el nivel operativo, tenemos los cajeros, los obreros, hablamos de gerentes operativos, ¿no es cierto? Ahí tenemos los supervisores o jefes operativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el jefe de un banco, por ejemplo, el jefe de un banco, por ejemplo, se interesa, por ejemplo, o se preocupa de dar un sobregiro, toma decisiones, o sea, acá es toma decisiones inmediatas en este nivel, ¿no? En el nivel operativo son decisiones inmediatas. Por ejemplo, viene un cliente, se sobregiró, entonces se toma la decisión inmediata si es que tú le vas a dar un crédito o no, pero es el nivel operativo. Luego tenemos el nivel de conocimiento, ¿no? Ahí tenemos los trabajadores del conocimiento. ¿A qué se refiere? Aquí están los investigadores, los analistas, los desarrolladores de software, por ejemplo, ¿ya? En este nivel. Luego tenemos el nivel administrativo, donde dice gerentes de nivel medio. Acá están los gerentes de mando medio, por ejemplo, el gerente de la agencia de un banco, por ejemplo, toma decisiones, por ejemplo, a mediano plazo. Por ejemplo, autorizar créditos hipotecarios. Por ejemplo, viene un cliente, analiza su historial crediticio, bueno, en una semana le da la respuesta, ¿no? Ya, ¿se autoriza tu crédito hipotecario? No, ¿no? Son tomas de decisiones de mando medio, ¿no? Ahora, y por último tenemos el nivel estratégico, ¿cierto? Aquí están los directores, ¿no? Son los accionistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí son decisiones a largo plazo. Por ejemplo, dices, a ver, estoy haciendo un análisis y el Nororiente se está desarrollando bastante, entonces voy a abrir una agencia en la región de la selva, no sé. Voy a abrir una agencia bancaria en Yurimaguas, no sé, por ejemplo. Ya está. Pero es una decisión de ese nivel, ¿no? Bien, entonces, eso es más o menos los niveles de una organización. Pero la base de la pirámide siempre son los trabajadores, ¿no? Operativos. El cajero, ¿no es cierto? Etcétera. Bien. Entonces, ¡pum! Se cayó. Ahora, vamos a ver los procesos de un negocio. Ya, de acuerdo a varios autores, vamos a ver qué definen como proceso de negocio. Vamos a ver la definición
Las clases y la descripción. Bien. Vamos a ver qué es un proceso de negocio según estos dos autores. Primero, Davenport dice, un proceso es un orden específico de actividades, un proceso. Un proceso es un orden específico de actividades a través del tiempo y lugar con un comienzo y un fin, entradas y salidas, una estructura para la acción. ¿Ya? ¿Y qué nos dice Hammer y Champion? Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que toman uno o más tipos de entradas y crean una salida que es el valor, que es de valor para un cliente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queremos un ejemplo de un proceso de negocio, por ejemplo, a ver, un proceso de negocio podría ser el proceso de matrícula, ¿no es cierto? ¿Por qué un proceso de matrícula? Porque tú puedes describir paso a paso las actividades que se hacen, ¿ya? Por ejemplo, un proceso de matrícula es un proceso de negocio. Por ejemplo, del instituto, ¿no es cierto? Del instituto. Un proceso de negocio del instituto es el proceso de matrícula, proceso de, no sé, proceso de matrícula, proceso de entrega de boletas, ¿no es cierto? Proceso de generación de boletas, perdón, ¿no es cierto? Y en el caso de la matrícula, ¿por qué es un proceso? Porque tú puedes describir paso a paso las actividades que se hacen ahí. Desde que te vas, pagas, pide los cursos, ¿no es cierto? Selecciona los cursos, te vas, te presentas al área específica, te aceptan la matrícula y ya está. Desde el inicio hasta el fin. Y ustedes la conocen mejor el proceso de matrícula porque ustedes se matriculan todos los ciclos. Bueno, ya se han matriculado primero, segundo, tercer ciclo. Ya conocen el proceso de matrícula. Yo no me acuerdo bien porque yo nunca me he matriculado. Bueno, en la universidad sí, pero en el instituto no, como tal. Entonces, ahí tienen un proceso de negocio, proceso de matrícula, proceso de facturación, proceso de planilla, procesos. Por ejemplo, llenar una factura no es un proceso, es una actividad dentro del proceso de venta, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a vender algo, hasta que entregues el producto, llenas la factura o llenas la boleta, ¿no es cierto? Pero llenar la boleta o llenar la factura no es un proceso de negocio, vendría a ser una actividad dentro de un proceso de negocio. ¿Sí me dejo entender? Espero que sí. ¿Ya? Entonces, se me caí, ya está. A ver, acá dice que es un proceso de negocio, ¿no es cierto? Acá tenemos un proceso de atención de un pedido, ¿no es cierto? Acá está la entrada. Una actividad es recibir el pedido en el área de... Mira, estos son área de ventas, área de contabilidad y área de manufactura. Atención de un pedido para hacer o realizar o fabricar algo, ¿ya? Viene el cliente, viene el cliente y hace un pedido. El área de venta recibe el pedido e inicia el trámite. Una vez que inicia el trámite, lo pasa al área de contabilidad para verificar el crédito, ¿no? Vamos a suponer que están verificando el crédito porque es una acción al crédito, por ejemplo. Una vez que verificó, factura el pedido y esta facturación del pedido y la pasa al área de manufactura. Producen el pedido y una vez que terminan de fabricar el pedido o de producirlo, envían el pedido y fin de la actividad, ¿no? Fin del proceso. Cada una de estas son actividades. Actividad, 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 actividad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de determinar los procesos de un negocio, por ejemplo, en este caso, este es un proceso de negocio. Uno puede tener muchos procesos de negocio. Por ejemplo, proceso de atención de un pedido es un proceso de negocio. Cuando hacemos eso, estamos haciendo el análisis del sistema. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. Cuando hacemos un proceso de negocio, o cuando estamos determinando un proceso de negocio, por ejemplo, proceso de atención de un pedido, estamos viendo cómo funciona el proceso de atención de un pedido, pasa por ventas, contabilidad y manufactura. Cuando estamos determinando el proceso del negocio,
o estamos conociendo cómo funciona, estamos haciendo el análisis del sistema. ¿Cómo funciona? Así sea manual, no importa, pero lo estamos conociendo cómo funciona, ¿no? El área de venta recibe el pedido, lo anota en un papelito, ya luego hace un documento y lo inicia el trámite, para lo pasa al señor de contabilidad. El señor de contabilidad ve el nombre de la persona, ve si tiene línea de crédito, correcto, entonces le genera la factura, allá, tiene, ajá, ajá, ya el cliente tiene nivel de crédito, allá muy bien, entonces el área de contabilidad pasa el pedido hacia el área de manufactura, allá quiere que manufacture un mueble, muy bien, el área de manufactura le fabrica el mueble, le produce el pedido, y una vez que lo termina, lo envía el pedido, ya está. Entonces, todo eso es un análisis del sistema, ¿ok? Ahora, el proceso del negocio es un conjunto de actividades que se realizan para transformar una entrada en una entrada en una salida de valor para alguien, ¿no es cierto? Para un cliente, ¿no? Perdón, lo cerré sin querer. Otro ejemplo que podemos tener es el proceso de matrícula, el proceso de compra de un producto, procesos de venta, proceso de pago de personal, proceso de control de almacén, ¿no es cierto? Proceso de entrega a domicilio, proceso de planilla. O sea, tienen un montón de procesos, pero cada proceso tiene actividades, ¿no? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades en este proceso de atención de un pedido. Entonces, ahora sí. ¿Qué es un proceso de negocio? Un proceso de facturación, un proceso de admisión, un proceso de matrícula, un proceso de contratación de personal, solicitar mantenimiento de equipos, vender un producto, otorgar un préstamo bancario, comprar materia prima. ¿Qué no es un proceso de negocio? Elaborar una factura. El proceso de facturación es un proceso, ¿no? Desde el pedido, llenas la factura hasta que entregas, ¿no? Pero elaborar una factura simplemente es una actividad. En el proceso de admisión tienes muchos, ¿no es cierto?, actividades. Dentro de ellos, recabar un carnet. Esta es una actividad, más no es un proceso. Llenar una ficha de matrícula es una actividad, más no es un proceso. Entrevistar a un postulante es una actividad, más no es un proceso. ¿No es cierto? Cambiar la tarjeta madre no es un proceso, es una actividad, ¿no?, dentro del mantenimiento. Y así podemos dar más ejemplos. ¿Ya lo tienen claro hasta ahí, jóvenes? Lo que se diferencia de un proceso y una actividad. Porque a veces, miren, a veces los docentes nos cometemos el pecado de asumir que el alumno ya entiende o sabe algunas cosas y nos mandamos de frente a mostrarles algo, y cuando grafican una actividad en vez de un proceso, un proceso en vez de una actividad, ¿no? Igual como en los diagramas, ¿no? Cuando a veces asumimos que el alumno entiende bien las variables y nos pasamos de frente a otro tema. Me ha ocurrido muchas veces a mí, ¿no? A veces asumimos que el alumno ya lo sabe o ya lo entendió rápido, ¿no? A veces no es necesariamente así. Por eso les pregunto si es que quedó claro que es un proceso y que es una actividad. ¿Les quedó claro, sí o no? Sí, ingeniero. Muy bien, excelente. Bien, ahora. Tenemos 3 clases de procesos de negocio: los procesos principales, los procesos de soporte y los procesos de gestión. A ver, ahí tenemos y nos dice claramente cada uno de los procesos, ¿no? Por ejemplo, proceso principal es la razón de ser de la empresa o del negocio, proceso de compra, proceso de venta, y están asociados a un cliente, dan la cara al cliente. Y ya nos está diciendo que el cliente es el actor del negocio, pero no es un trabajador, un actor. Y un cliente puede ser, ¿no? Toda entidad externa que interacciona con el negocio. Por ejemplo, un cliente es un actor del negocio, puede ser un proveedor, es un actor del negocio, la SUNAT es un actor del negocio. Por ejemplo, tú eres una empresa que vende y compra productos, entonces
Los actores son los que interactúan con el negocio y puede ser los clientes que te compran, los proveedores que te proveen de productos, la SUNAT, ¿no es cierto?, que te cobra los impuestos, entre otros. Otros pueden ser los actores, ¿no? Pero están fuera del negocio, ojo, ya. Bueno, entonces, los tres procesos tenemos, procesos principales, procesos de soporte y procesos de gestión, ¿no? Por ejemplo, un proceso principal es vender un producto. ¿Por qué? Porque da la cara al cliente, ¿no? Vender un producto. Tú vas y compras un producto como cliente y ellos te venden un producto. Entonces dice, la razón, los procesos principales son la razón de ser de una empresa. Por ejemplo, el proceso de compra, proceso de venta, proceso de compra, están asociados al cliente, dan la cara al cliente, que viene a ser el actor. A ver, los procesos de soporte apoyan a los procesos principales. Ejemplo, capacitación del personal. Es un proceso de soporte. ¿Y por qué apoyan los procesos principales? Por ejemplo, dice, capacitación de personal es un proceso de soporte. ¿Por qué? Porque cuando tú capacitas al personal, supuestamente, se supone, para dar un mejor servicio o tener mejores habilidades en el trabajo. ¿No es cierto? Entonces, son procesos de soporte, ¿no? Ayudan o apoyan a los procesos principales. Aquí no intervienen clientes. Y los procesos de gestión, por ejemplo, la planificación ya es la parte gerencial, planificación, control, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, procesos principales dan la cara al cliente, tienen como salida un producto de valor para el cliente. Son actores externos del negocio. Los procesos de soporte dan soporte a los procesos principales. Por ejemplo, pago de planilla no es un proceso principal porque no da cara a los clientes o a los actores. Por ejemplo, el pago de planillas es un proceso de soporte, ¿no? Y los procesos de gestión hacen actividades gerenciales. Entonces voy a cerrar un ratito la ventana. Están pasando esos que venden cosas, es una bulla. A ver. A ver, ¿cuáles son procesos principales? ¿Cuáles son procesos de soporte y cuáles son de gestión acá? A ver, ¿quién me dice? A ver, jóvenes. Proceso de venta, ¿es un proceso principal de soporte o de gestión? Proceso de venta. Nada, a ver, he hecho la explicación clara para que ustedes me puedan dar respuesta. Por ejemplo, proceso de venta, ¿es un proceso principal de soporte de gestión? A ver, voy a retroceder y voy a preguntar por nombre de persona ahorita, ¿ya? Segundo también sería de gestión, ingeniero. Perdón, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál de ellos? Ingeniero, procesos principales. El A ver, segundo, el proceso de pago de proveedores también sería un proceso de gestión. En el caso de proceso de pago de impuestos, eso ya sería proceso. Ya, a ver, eh, ya, a ver, bueno, yo les... a mi punto de vista. Ya, no hay problema. A mí lo que me interesa es que participen y si nos equivocamos no importa. La cuestión es que luego podemos ver en qué podemos, ampliar la idea. Miren, a ver, yo les digo, yo soy una tienda que compra y vendo. O sea, yo compro a mis proveedores y vendo a mis clientes, ¿cierto? Entonces yo tengo un proceso de venta. El proceso de venta es un proceso principal. ¿Por qué? Porque da cara a los actores. Este es un proceso principal. El proceso de pago a proveedores también es un proceso principal. También es un proceso principal. ¿Quién es un proceso de soporte? Es el proceso de pago de planilla. ¿Por qué? Porque este proceso no da cara a los actores. O sea, los actores son los que interactúan con el negocio.
¿Quiénes son los que interactúan con el negocio? Los clientes, los proveedores, ¿no es cierto? Y este también vendría a ser un proceso principal, proceso de pago de impuestos a la SUNAT. ¿Por qué? Porque la SUNAT no forma parte del negocio, es un actor externo, pero tú le tienes que pagar los impuestos. Entonces, estos tres procesos, el de venta, el de pago a proveedores y el de impuestos, pago de impuestos a la SUNAT son procesos principales, pero este de acá no da cara a los actores, sino a los trabajadores del negocio. Entonces, este proceso de pago de planilla es uno de soporte. No hay ninguno de gestión acá, ¿ya? Entonces, voy a apuntar con lapicito. Gracias por su participación. Entonces, voy a sacar mi lapicito. Este es principal. Me parece, ingeniero, el que da cara a los terceros es principal, ¿no? Porque ahí en las 3 ejemplos que está dando, dan cara a terceros. ¿Cuál? Claro, o sea, a ver, este es principal. Este es principal, principal, y este es principal. Ahí ya les puse al costado ¿no? Ya, disculpen la línea. Ya, pero ahí está. Esos son principales. Proceso de venta. Cuando tú le vendes, ¿a quién le vendes? A los clientes, son actores del negocio. Muy bien. Cuando tú le pagas a tus proveedores, los proveedores también son actores del negocio porque son externos, ¿no es cierto? Entonces es un proceso principal, da cara al negocio. Y pago de impuestos a la SUNAT también es un proceso principal, porque los de la SUNAT son actores del negocio, son externos al negocio, y tú das cara a ellos también. Son procesos principales. De soporte es pago de planilla. Le estás pagando a tus trabajadores, a los trabajadores del negocio, a los trabajadores, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, este de acá es el único que es de soporte. Bien. Todo con más o menos lo que estoy entendiendo es el contacto directo con el cliente, ¿no? Claro. Ya en el caso ya, por ejemplo, el pago de los trabajadores, otros trabajos de segundo plano ya es de soporte, ya no es principal. Claro, todo proceso de soporte es todo aquel proceso que no tiene nada que ver con los actores. Por ejemplo, ni con el vendedor, ni con el cliente, nada que sea externo. Todo que tenga acciones internas. Por ejemplo, capacitación de personal. El proceso de capacitación de personal. Proceso de, no sé, cosas de esa naturaleza internas, no, esos son secundarios, ¿no? Mantenimiento. Exactamente, cosas de esa naturaleza. Muy exactamente. A ver, pasamos a la siguiente. Ya se cayó, ahora sí. Bien, entonces, ampliando los conceptos que hemos visto de procesos principales, nos dice, los procesos principales o sustantivos son aquellos que están ligados directamente con la realización del producto y o la prestación del servicio para el cliente. Son los procesos de línea, hacen realidad la misión de la organización. ¿Ya? Entonces, los procesos principales hacen realidad la misión de la organización, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, procesos de soporte. Los procesos de soporte son aquellos que proporcionan apoyo a los procesos principales o sustantivos. Usualmente están relacionados con la gestión de recursos. Ya está, ellos son procesos de soporte. Y los procesos de gestión, son aquellos los que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección, ¿no? Se relacionan con actividades de planificación y control, ¿no? Pues eso está relacionado con la alta dirección, ¿no? Pero principalmente nosotros vamos a ver procesos principales, no soporte, no